están? Bienvenidos a el podcast de Comunidad Nexo. Hoy, episodio número 82. Y para este episodio tenemos una invitada, Rebeca Guzmán. Ya no soy invitada, ya he venido muchas veces. Ya es más frecuente, exactamente. Pero bueno, siempre es un gusto tener también personas que no sean Diego o yo. Entonces eso nos agrada y lo agradecemos. Y hoy lo hacemos con un tema muy especial porque vamos a estar hablando acerca de mujeres. Y queríamos también tener una mujer, y queremos también no solo una mujer, sino la mujer que ha liderado en nuestra congregación el tema de los grupos pequeños que estudian a su vez la vida o las mujeres que aparecen en la vida de Jesús, según nos lo narran los evangelios. Sí, no, muchas gracias. Más bien, a mí me encanta estar aquí. A veces son por cuestiones de tiempo, ¿verdad? O de temas que no podemos estar como muchísimo, pero muy feliz siempre. Súper. El podcast me encanta. Sí, es realmente bonito. Y bueno, las semanas pasadas, hemos estado estudiando Lucas desde septiembre. Y ya vamos más bien cerrando este bloque que hemos llamado Ministerio en Galilea. La razón es evidente, Jesús está en Galilea. Y entonces en Lucas hemos visto el Sermón del Llano, que llamábamos, y cerramos con eso. Y luego vinieron unas aplicaciones del centurión, vino el último pasaje en el que aparece Juan el Bautista, o digamos, algo vemos de Juan el Bautista. Y aquella mujer que aparece ante Jesús. Y esta última semana estuvimos hablando acerca de la parábola de los 4 suelos, mejor que la parábola del sembrador, porque decíamos trata sobre oír la palabra de Dios. Así es. Y cómo se recibe en los diferentes corazones. Y entonces en ese contexto Jesús cuenta la historia, cuenta la parábola, los discípulos le preguntan, le dicen de qué trata, él les explica por qué hablan parábolas, pasaje difícil de explicar. Pero luego le da la explicación. Decía yo en la prédica anterior, él les da el libro de respuestas, ¿verdad? Porque sí. ahí está para nosotros la explicación. Dice, Jesús les explicó la parábola. Precisamente. Entonces lo hace más sencillo. Sí. Luego viene este bloque de una lámpara que nadie la prende para esconderla, y que al que tiene se le dará más, y el que cree tener se le quitará hasta lo que cree. Pero luego hay un bloquecito que nos quedaba que queremos cerrar con esta misma idea, porque conversábamos breve de que trata del mismo tema. O sea, el cierre es el mismo, y es la madre y los hermanos de Jesús que llegan a buscarlo. Versículos 19 al 21. Si lo tienes por ahí, podrías leerlo. Claro que sí. Sí, Lucas 8, del 19 al 21, en Nueva Versión Internacional, dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Súper. Un momento extraño, tal vez por la idea como que parece que Jesús le hace un desplante a la mamá y los hermanos. Exactamente. Les hace ahí un papelón, un escenón, porque llegan a buscarlo y quieren verlo, y es como, no, esos no son mi mamá y mis hermanos. Como no son, claro que sí son, ¿verdad? Y si algo hemos visto de Jesús en Lucas es que siempre ha respetado mucho también a su mamá, a sus papás, pero José sale de escena un poco más rápido, y María queda, y quedará todavía posteriormente, ¿no? En los evangelios. Entonces, ¿cómo dirías, Rebe? ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Qué cosas de este pasajito te parecen interesantes? Bueno, me parece interesante primero la presencia de María, ¿verdad? Es algo muy notable, ¿verdad? Al decir tu madre y tus hermanos, ¿verdad? Es muy notable, o es como muy curioso ver que María, junto con sus hijos, seguramente planean y dicen: hay que ir a buscar a Jesús, está enseñando, se va a meter en problemas, hay demasiada gente, ¿verdad? Podríamos sacar algunas conclusiones. Después hay algunos otros pasajes. También, por ejemplo, en Juan 7:5, donde se habla también de que, por ejemplo, de que sus hermanos no creían en él, ¿verdad? Y da algunas evidencias o algunas, digamos, como algunas ideas de que su familia no estaba como muy de acuerdo en digamos, en este momento del ministerio de Jesús. Indicios. Exactamente, hay indicios de que su familia no lo estaba como apoyando en este momento, ¿verdad? Y una cosa, ¿verdad?, también muy importante es que Jesús habla aquí acerca de
de la voluntad de Dios, o por lo menos los que oyen la palabra y la ponen en práctica, que es algo que también habló en la parábola de los terrenos, ¿verdad? Que es oír y hacer, ¿verdad? Entonces es algo como que viene a rematar o a darnos el ejemplo de lo que él mismo está hablando. Sí, yo creo que viene justo en esa línea que estás diciendo. Yo mencionaba en la última prédica de que esta idea de los 4 suelos se amarra un poco con la idea del fruto que vemos al final de Lucas 6, cuando está cerrando el sermón del llano, en que Jesús está diciendo: ¿quieren ver un buen árbol? Vean el fruto. Un buen árbol da buen fruto. Y esa idea, esa conexión entre un elemento de naturaleza con un elemento de aplicación es lo mismo que vemos en los 4 suelos. Hay esa idea de el buen suelo y que da fruto correspondientemente, el mal suelo o el suelo inadecuado y que entonces no da fruto. Y esta última parte del versículo 21 nos está diciendo: oyen la palabra y la ponen en práctica. Entonces nuevamente estamos teniendo una sensación de característica o esencia en relación con la palabra de Dios. Las palabras de Jesús en Lucas 6, las palabras del sembrador que se siembra, que es la palabra de Dios en Lucas 8, en los 4 suelos, y ahora la palabra de Dios explícitamente, esa conexión con después poner en práctica. Ajá. Y aparte que no solamente ponerla en práctica implica que seamos una buena tierra o que seamos, ¿verdad?, hacedores de la palabra de Dios, sino que Jesús aquí entonces nos está diciendo que necesariamente, digamos, poner su palabra en práctica nos hace formar parte de la familia de Dios, o nos hace ser, ¿verdad?, la familia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, ya llevándolo tal vez un poco como a la práctica, muchas veces nos vamos a enfrentar, igual que Jesús, a familias, a personas que van a ir en contra de que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Claro, y me gusta lo que decís del tema familia, porque detrás hay un concepto que viene amarrado con lo que veíamos ya unas semanas en relación con el tema del cambio de corazón, el corazón nuevo que mencionábamos también a la luz del buen suelo. Decíamos, no es un tema nada más de decir voy a hacer buenas acciones, es un tema de un cambio de corazón que viene únicamente llevado a cabo por el Espíritu Santo. En teología se le llama la regeneración, el cambio de naturaleza como tal. Pero en el orden de la salvación, la regeneración no es solamente el único de los elementos que tiene lugar, sino también en esa dinámica, en lo que se llama la aplicación de los beneficios de la redención, viene la adopción. La adopción es otro de los beneficios de la redención. Algunos teólogos han dicho es el más elevado de los beneficios de la redención. Yo me acuerdo preguntar por qué. Decía, este teólogo que leía, decía, es porque solo hay una relación de todos los beneficios de la redención, una que nos habla del Padre eterno y el Hijo eterno en su relación eterna. Y es la relación filial, padre con hijo. Y esa relación que eternamente tienen ellos y que se han tenido por todos los tiempos, eternidades, antes del tiempo, nos permite a nosotros decirnos, ustedes son mis hijos. Sí, o sea, compartirla. El más alto de los estándares, coherederos con Cristo, dice Gálatas. Así que, nada, me gusta lo que decís, porque Jesús no parece estar deshonrando a su mamá ni a su papá, a sus hermanos, perdón. Lo que parece estar haciendo es todavía trayendo con mayor claridad el punto de decir, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es lo que ha venido diciendo 2, 3, 4 veces. Claro, y eso que te decía, ¿verdad? Puede que nuestras decisiones no sean apoyadas generalmente o muchas veces por las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero sí van a haber otras personas que caminan a nuestro lado, ¿verdad? Que es lo que hablabas. Nos convertimos todos en hermanos, herederos, ¿verdad? De nuestro Padre. Y en ese caminar o en ese entendimiento de que somos hermanos, también es que vamos pensando similar, es que vamos buscando metas similares, es que vamos caminando, como dicen, hacia la voluntad de Dios o en obediencia a Dios. Entonces eso es súper importante, porque Jesús nos dice, son estos los que yo considero familiares. Ahora, no está diciendo aquellos no son, sino los que comparten conmigo
este pensamiento. Y una de las cosas que evidencia la Biblia, por supuesto que también ahora más adelante lo vamos a hablar en los estudios de las mujeres, ¿verdad? Cuando estudiamos a María, vemos a María en esta posición de dudar, pero también vemos más adelante a María en la posición de decir, yo voy a formar parte de la iglesia, apoyando la iglesia de Cristo o la extensión del reino en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la evidencia de que no se trató de desmeritar a su madre o a sus hermanos, sino de decir, hay que entender que esto, la palabra que yo hablo, lo que yo estoy llamándolos a hacer, nos convierte en hermanos. Y quienes todavía no están aquí alineados con nosotros, en algún momento pueden serlo, pero los que no, ¿verdad? Y entonces también yo veo como a un Jesús tratando de, ¿verdad? Como de dar también a entender, hay un lugar para todo y hay un momento para todo. Y pareciera que ellos quieren sacarlo de ese momento en donde él precisamente está enseñando y donde precisamente se está dedicando a explicar una verdad. Tal cual. Mira, sí, es cierto lo que decís de que Jesús termina cuidando de su madre, que en la cruz, habiendo ya fallecido su papá, entendiendo que él, al ser el hijo mayor, es aquel que sería responsable por su madre, le dice a Juan, ahí está tu madre. Ajá. Entendiendo, ese es el cuidado que corresponde a una mujer viuda cuyo hijo mayor está en ese momento pues dejándolo. Cuida de su mamá y me parece que es clave para terminar de decir que Jesús no estaba realmente en ningún momento desmeritando o yendo en contra de su mamá, sino simplemente pues entendiendo en una dinámica particular, terminando de traer su punto. Que de nuevo, Lucas nos lo presenta en un momento diferente de donde lo presentan Mateo y Marcos, un momento ministerial diferente, pero parece tener todo el sentido porque temáticamente está vinculado con lo que acabamos de ver, que es oídos para oír. Oír la palabra y ponerla en práctica como el buen suelo, como el árbol que da buen fruto. Bien, eso es parte uno de lo que queríamos ver. Sí. Lo segundo tiene que ver con la madre. Y es que la madre es una de las muchas mujeres que aparecen en la vida de Jesús, en lo que nos narran los evangelios. Otras las vemos en los primeros versículos de este mismo capítulo. Si querés, puedes leer del 2 en adelante. Dice que lo acompañaban los 12 y ese es ahí comienza el 2. Ajá. Dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. 2 puntos, ¿verdad? María, a la que llamaban Magdalena y de la que había salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Clarísimo, creo que es... Lucas es conocido por esto. Es el evangelista que más lugar da a las mujeres. Sí. Ninguno de los otros sinópticos, llámese Mateo y Marcos, o Juan, da tanto énfasis al rol de las mujeres. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, la historia del nacimiento de Jesús en Lucas es narrado desde el punto de vista de María, ¿verdad? Y de la genealogía de María también, ¿verdad? Elizabeth, su pariente. Exactamente. Aparece en también Elizabeth, como lo mencionaste, aparece también la historia de Ana. Aparece la profetisa. Exactamente. Aparece la viuda de Naín. Claro. La mujer que ungió los pies de Jesús en la casa del fariseo, del fariseo Simón, que ya lo vimos. Ajá. Y digamos, Lucas logra como hacernos un retrato un poco más amplio de Marta y de María. Hay muchos más pasajes que hablan sobre ellas, ¿verdad? Y con más claridad también sobre María Magdalena. Y se dice, ¿verdad? Bueno, aquí él menciona a Juana y Susana, que es la única vez que se menciona el nombre de estas mujeres en la Biblia, ¿verdad? Y con respecto a María Magdalena, él logra hacer un retrato muy grande sobre lo que sucede en la resurrección de Cristo. Y lo que dicen los teólogos es que pudo haber sido una narración directa de María Magdalena para Lucas sobre el evento de la resurrección, ¿verdad? Porque Lucas da detalles muy, muy, muy exactos, digamos, de lo que vive María en ese momento. Claro, que Lucas... Recordemos, primer capítulo de Lucas, primeros versículos, dice que él se reunió con testigos oculares que vieron el tema y que entonces con esto decidió a Teófilo ponerle las cosas en orden, decirle, bueno, así fue lo que sucedió. Claro que
es factible pensar que las mujeres tuvieron este vínculo. De hecho, cuando ya Jesús fallece y lo van a sepultar, dice Lucas 23:55, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Sí, ellas se mantuvieron ahí en todo momento. Así es, así es. Y el primer día de la semana, o sea, como 36 horas después de esto, muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y entonces en este momento es que tiene lugar esas mujeres que son María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Estaban por ahí. Entonces, ojo cómo hace énfasis Lucas realmente en las mujeres. Tal vez podemos enfocar un poquito en estas mujeres específicas. Cuando lleguemos a los otros pasajes, podremos enfocar en las demás. Pero ahorita hablemos un poco de María, de Juana y de Susana. Y yo voy a empezar con Susana. No sabemos mayor cosa. Sí. Eso es todo lo que sabemos. Eso es todo lo que sabemos, su nombre, ¿verdad? Exacto. Y presumir que estaba dentro de las otras veces que Lucas dice las mujeres. Las mujeres. Eso es exactamente. Lo que podemos. Y tal vez algo que podemos relacionar con Susana, ¿verdad? Que va a ser la característica de estas tres mujeres, es que sostenían a Jesús con sus bienes, ¿verdad? Eso es muy interesante. Tal vez es interesante explicar, ¿verdad? Que se consideraba como una obra piadosa para las mujeres de cierto estatus sostener económicamente a los maestros, digamos, o a los rabinos, ¿verdad? Entonces, esto que está sucediendo no es extraño, ¿verdad? Pero tal vez lo que sí es interesante es ver que lo que Jesús hace es que ellas parecen haber sido no solamente tocadas por su generosidad y decir, yo generosamente voy a mandar la plata o voy a sostener este rabí, sino que dice que ellas fueron sanadas. Sí, y que lo acompañaban, ¿verdad? dice el 1. Que lo acompañaban, lo que quiere decir era que lo seguían junto con el grupo de discípulos, que ahí hay otro elemento que nos habla entonces también de que ellas veían, escuchaban todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Que muy probablemente ellas luego formarían parte de la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Que extiende la iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante, o tal vez son detalles como muy interesantes, ¿verdad? Y que es como participar dentro de la misión que Jesús vino, ¿verdad? A cumplir. Claro. Y es ellas dar sus recursos como un elemento de agradecimiento por lo que habían recibido de Jesús. O sea, Jesús no fue indiferente a ellas. Hubo un contacto. Y eso es lo que Lucas nos está diciendo. Aquí hubo algo, Jesús hizo algo por ellas, algo que en aquel tiempo no era normal. No era común que un rabino, ¿verdad?, se dirigiera a las mujeres, que hablara con las mujeres, que tocara mujeres, que sanara mujeres, ¿verdad? Y Lucas hace todo un recorrido, ¿verdad? Que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Lucas hace todo un recorrido por todas esas mujeres que fueron impactadas y que tuvieron ¿verdad?, ese encuentro con Jesús directamente. Claro, sí, sin duda. Eso es lo que sabemos de Susana. Vamos de atrás para adelante. Vamos a ver con Juana. Ajá. De Juana sabemos que, además de lo que ya dijiste, que era esposa de Cusa. No sabemos quién es Cusa, excepto por lo que nos dice Lucas aquí mismo, que era el administrador de Herodes. Ajá. Ahora, Herodes como tal no es per se un miembro de la clase sacerdotal judía. Tampoco es un seguidor de Jesús. Herodes es parte de la aristocracia del momento. Además, es parte del régimen, probablemente más cercano a los romanos que lo que pudiera ser incluso cercano a sus propios sumos sacerdotes. De hecho, Herodes, y este Herodes, por si acaso, es otro Herodes que el que mandó a matar a los infantes. Aquel era Herodes el Grande, este es otro Herodes como tal. Es descendiente precisamente de ese Herodes, del Herodes el Grande. De Juana sabemos que entonces era esposa de un chavalo que trabajaba con Herodes. ¿Y eso qué dirías? ¿Qué te llama la atención? Bueno, lo que nos dice también es la posición económica que tiene Juana. Sin duda. ¿Verdad? Y el acceso a determinados bienes y recursos, ¿verdad? Contactos probablemente también, pero entonces tal vez aquí lo que nos llama la atención es que de Susana no sabemos su contexto, pero tal vez de María Magdalena sí, ¿verdad? Y de ella vamos a hablar un poco más extendido en unos minutos.
Pero si lo que vemos es que están exactamente en la misma lista y haciendo exactamente lo mismo, lo que nos llama la atención es cómo mujeres de diferentes estratos económicos, de diferentes contextos y que vienen desde diferentes circunstancias, ¿verdad?, están participando en el ministerio de Jesús. Yes. Puede que Juana sea la que tal vez más recursos tenía para dar, estatus, pero recordemos una cosa, los discípulos de Jesús también tenían esta misma característica, desde Mateo hasta Pedro, ¿verdad? O Juan. Desde el recaudador de impuestos, exactamente, al pescador. Exacto. Y ellas parece que siguen esta misma línea. Ser mujeres que vienen de diferentes contextos, pero que a la vez están en una misma misión y en un mismo propósito sosteniendo el ministerio de Jesús. Tal cual. Un tema interesantísimo es que está metida en el corazón de la ocupación romana y la aristocracia y la dinámica, digamos, gubernamental sobre Israel de ese momento. O sea, el administrador de Herodes era alguien que literalmente le gestionaba, le manejaba sus bienes, sus recursos. Eso es lo que Cusa podía hacer. Y ella es la esposa, ¿verdad? Entonces, es muy probable que tuviera acceso al mismo Herodes. Es muy probable que tuviera acceso a eventos, llámese de índole administrativo, gubernamental, si se quiere, o de índole social, en las cuales podía llegar junto con Cusa y entonces participar de tal tema. Y a su vez, que estuviera sosteniendo con recursos el ministerio de Jesús. Es un tema digno de y notar. Siguiendo a Jesús, no sabemos hasta qué punto ella abandona también o digamos, o rechaza en ciertos momentos esta vida que está teniendo por seguir a Jesús. Sí, eso ¿verdad? Es interesantísimo. Ahí, no lo sabemos, pero podríamos como asumir que ella no puede seguir su vida regular si está siguiendo a un rabí y si está sosteniendo a un rabí, ¿verdad? Se escapaba súper interesante. Se tenía que separar en la mañana cuando Cusa estaba trabajando, entonces se iba ella para tal lugar. No sé, no lo podemos saber, pero muy interesante saber cómo era esa dinámica. Y me gusta lo que dijiste de Juana, entonces, contexto probablemente de capacidad económica, contexto de lujo, de estatus. Y en contraposición, todavía probablemente con cierto dinero, porque dice que estaban ayudando, pero en un contexto muy diferente. Viene María, a la que llamaban Magdalena. María Magdalena, exactamente. Y aquí es interesante tal vez, ¿verdad? Porque mucha gente dice así, le decían María Magdalena para diferenciarla de todas las Marías, ¿verdad? Pero tal vez hay que entender que Magdalena, ¿verdad? Viene de un gentilicio, de la ciudad de Magdala, ¿verdad? Entonces, lo que implica o lo que podría implicar que ella se llamara María Magdalena es que ella no estuviera casada o no tuviera una relación con una autoridad masculina para darle su nombre, ¿verdad? Y entonces se le pone el gentilicio de Magdalena para ser reconocida y decir ella es la que proviene de Magdala. Es decir, a diferencia de Juana, esposa de Cusa, esposa, exacto. Tenemos a María de Magdala. Exactamente. Magdalena como tal. Y dice que de ella habían salido 7 demonios. Y ya ahí donde nos da más énfasis en que los contextos de Juana y de María son diferentes. Sí, y muy interesante, digamos, que que Lucas ¿verdad? Lo especifique, ¿verdad? Y diga específicamente de ella habían salido 7 demonios, ¿verdad? Y algo que es importante aquí de notar es que la Biblia y justamente los eventos que Jesús vive ¿verdad? Y en su ministerio nos hacen evidenciar cómo era la vida de una persona endemoniada. Entonces nos hace un poco como deducir cómo pudo haber sido la vida de María Magdalena, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de las personas endemoniadas que podemos ver en otros relatos vivían en sepulcros, se automutilaban con piedras. Por ejemplo, nadie se acercaba a ellos por su comportamiento violento, otros eran arrastrados al fuego, al agua, ¿verdad? Tenemos muchos relatos de esto que nos pueden decir qué implicaba para la vida de una mujer tener 7 demonios. Seguramente aislamiento, soledad, enfermedad, delirio, seguramente ser llamada loca, ¿verdad? Muchos estigmas sobre ella. Mucho sobre ella. Y entonces es importante, ¿verdad? Otra cosa, señalar que las personas cuando estaban en condición de endemoniados, ¿verdad? O de espíritus, no podían venir solos a Jesús.
siempre eran traídos o por familiares o había un acercamiento de Jesús a ellos para liberarlos. Lo que también nos dice que Jesús muy probablemente se acercó a María Magdalena para libertarla y que eso se volvió o se tornó en una mujer que le sirvió, que lo sostuvo con sus bienes y que toma un rol sumamente importante porque es la primera mujer en ver a Jesús resucitado. Claro, ¿verdad? Persona, sí. Solo mujer. Sí, que es un tema clave, algunos lo han dicho, para la veracidad del relato bíblico respecto de la resurrección. Una mujer cuyo testimonio en corte no era válido en el siglo I, da testimonio de lo sucedido con Jesús. La frase siempre ha sido, nadie que se invente una historia en el siglo I se hubiera inventado eso, porque le quita toda verosimilitud, le quita toda veracidad al relato, ponerlo así. Cualquiera del tiempo hubiera dicho, no, pero eso no se puede. Entonces nos habla acerca del valor también que tenía este relato como tal. Lo que describiste lo vamos a ver en la próxima prédica, cuando Diego nos va a estar hablando acerca del endemoniado Geraseno. Y precisamente habla de sepulcros, habla de violencia, habla de lugares solitarios. Y precisamente este endemoniado, que su espíritu se llamaba Legión, que eran muchos. Entonces, bueno, vemos de María, la de Magdala, que había salido 7 demonios. Vemos a Juana, otro contexto, esposa de Cusa, en el corazón de la parte gubernamental, administrativa de Israel en ese momento. Susana, de quien no sabemos tanto, y otras que ayudaban con sus propios recursos. Mujeres interesantísimas. Y este ejercicio que estamos haciendo, que nos lleva a sacar conclusiones como la que decías, diferentes contextos, pero también una cercanía mayor de Jesús, que solo para terminar de hacer el último punto en relación con esto, antes de pasar al siguiente, que es, Lucas está intentando mostrar a Jesús como ese Hijo de Dios, universal, de alcance universal. Recordemos la genealogía en Lucas, a diferencia de Mateo, que vuelve hasta Abraham, Lucas vuelve hasta Adán para decirle Hijo de Dios, dando a entender para todas las naciones. Y Lucas parece también estar haciendo un elemento adicional que es no solo para todas las naciones, sino para todos los sexos, que son 2, hombres y mujeres. O sea, no solamente el Salvador de hombres, sino el Salvador también de mujeres. Claro. El maestro, no solo de hombres, sino también el maestro de mujeres. Amigo, cercano. Y eso me parece muy bonito de ver en Lucas, esa dinámica que le estamos mostrando. Evidenciando, ¿verdad? Evidenciando sin duda el lugar que Jesús mismo vino a darle a la mujer, ¿verdad? En una época en donde esto no era común, ¿verdad? Y en una época en donde más bien a la mujer, como vos decías, se le veía como un objeto. Se le veía como un objeto y a la vez se le veía como nada, ¿verdad? Sabemos bien que los judíos en sus primeras oraciones decían, gracias Señor, porque no soy mujer también, ¿verdad? Y una de las cosas que Lucas hace es evidenciar cómo el evangelio viene a las mujeres también y cómo Jesús no tiene prejuicios hacia las mujeres, prejuicios que pareciera que han prevalecido hasta el día de hoy, ¿verdad? Y que Jesús, ¿verdad?, viene a quitar y que Lucas evidencia. Y una de esas es que las mujeres podían ser discípulas y era algo que en aquel tiempo era impensable, ¿verdad? Esto nos lo muestra primero con María, la hermana de Marta, cuando María se sienta a los pies de Jesús a escuchar a Jesús, y con María Magdalena cuando logra reconocer a Jesús resucitado, ella le llama rabí, le llama maestro, evidenciando la relación que ella tenía con él. Y me parece, ¿verdad?, sumamente importante. Ojalá que podamos tomar este libro de Lucas y ir evidenciando todo eso, ¿verdad? Sí, que es lo que estamos tratando de hacer. Por eso quisimos justo hoy hacer un podcast que se dedicara con esto. Y es que en el contexto de lo que realizamos en Comunidad Nexo, hemos tenido también la oportunidad de tener lo que hemos llamado grupos pequeños, que son unos espacios que suceden usualmente durante la semana, entre semana, en el cual tenemos contacto más cercano, más en grupito, un poquito con más confianza, orando unos por otros, conociendo de la palabra y estudiando la vida de Jesús de manera cronológica, establecida de manera cronológica. Y en ese contexto hemos querido tomar algunas diferentes perspectivas
Hay, por ejemplo, la idea de parábolas en la vida de Jesús. Pero este que queremos hablar de hoy y que vos misma has dado también y facilitado es mujeres en la vida de Jesús. Y es un estudio de 16 semanas acerca de las mujeres que aparecen en los relatos de los evangelios sobre la vida de Jesús. Sí. Entonces, un poco tal vez es comentarte por qué o preguntarte por qué hemos hecho eso. Perdón, nada más para dar un pie de página, vos has facilitado estos grupos. Has tenido, digamos, ya incluso has culminado grupos que estudiaron de tapa a tapa. Sí. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué, Rever, hacemos este tipo de cosas? Sí, bueno, como bien lo decías, ¿verdad? Nuestra comunidad, tal vez el origen de nuestra comunidad son los grupos pequeños, donde hemos estudiado la vida de Jesús, ¿verdad? Y ha sido como algo fundamental para nuestra comunidad tener grupos pequeños que estudian específicamente y cronológicamente la vida de Jesús, ¿verdad? Creemos que esto trae un impacto sobre las personas, porque el hecho de conocer a Jesús, ¿verdad? Como bien lo dice su palabra, es conocer al Padre, ¿verdad? Y entonces eso nos ha traído como mucha luz. Y los grupos pequeños se han mantenido durante estos años que hemos tenido en nuestra comunidad y como bien decías, ¿por qué decidimos hacer un estudio que se llame Las mujeres en la vida de Jesús? Bueno, ¿por qué? Porque necesitábamos un estudio que fuera un poquito más corto y estábamos buscando una manera en que la gente se sintiera motivada a estudiar la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces una de las cosas que analizamos es que necesitábamos un estudio que fuera un poco más corto. Estudiar cronológicamente la vida de Jesús implica más o menos unos 3 años, unos 2 años y un poquito o 3 años. Que de hecho, como bien dijiste, ya yo he dado algunos grupos que han terminado, ¿verdad? Y que hemos concluido durante 3 años el estudio. Pero queríamos que la gente se motivara a seguir estudiando, pero de una manera un poco más corta, que le pudiéramos decir, bueno, esto te va a implicar 16 semanas, esto te va a implicar 3 meses, ¿verdad? Y que a partir de ahí pudieran conocer o conectar con la vida de Jesús, que eso es algo fundamental. No le estamos dando relevancia aquí a las mujeres como el objeto principal del estudio. El objeto principal del estudio es Jesús. Y a mí me gusta siempre recalcarlo, ¿verdad? Se llama Las mujeres en la vida de ¿quién? La vida de Jesús, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros buscamos es estudiar específicamente cómo actuó Jesús ante la circunstancia de una mujer. No es que la mujer es mi ejemplo, es que Jesús es mi ejemplo y es que lo que Él hizo y la actitud que Él tuvo hacia esta mujer es lo que va a impactar y lo que va a transformar mi vida, ¿verdad? Que eso es sumamente importante. Nosotros queríamos también un estudio que conectara con las necesidades de las mujeres. Es impresionante cómo mujeres hace más de 2000 años tenían las necesidades que tenemos las mujeres ahora. Y cómo, ¿verdad? Y cómo algunas de ellas padecían de enfermedades que padecemos nosotras ahora, ¿verdad? Sufrían de rechazo como lo sufrimos ahora, o vivían circunstancias como de tener, ¿verdad? Como la mujer samaritana, ¿verdad? Tener varias parejas en el transcurso de su vida y toparse con un hombre que logra verte tal cual eres y aceptarte y decirte yo puedo darte algo mucho mejor, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos esto y vemos el contexto de estas mujeres, logramos conectar, no solamente, ¿verdad? No solamente lo que ellas vivieron y cómo se toparon con Jesús, sino cómo ahora nosotras también podemos ser transformadas por ese mismo maestro. Y cómo eso va a impactar también nuestra relación con Jesús. Me quedo con lo que decías, bueno, todo me parece muy valioso, pero un punto que me llamó mucho la atención, que lo decías bien y creo que digno de resaltar es el enfoque del estudio de las mujeres en la vida de Jesús es Jesús como tal, que es clave para no generar entonces algún tipo de enseñanza que enfoque más a la mujer que al maestro mismo. Ahora, al final de cuentas, Jesús es el modelo a seguir para todos nosotros, hombres y mujeres. Exactamente. La Biblia dice en 1 Juan 2, dice que anda en él, o que está en él, debe andar como él anduvo. Esto aplica para todos nosotros. Sí. Pero entonces, en este caso, pues creo que lo chivo es escuchar un poquito tu experiencia también, ver no solo por qué lo hicimos, sino cómo ha sido. Y aquí voy a decir un pequeño, llamémosle un pequeñito jalón de orejas a los varones de nuestra congregación. Y es,
en nuestros grupos Ajá. de estudio de la vida de Jesús en general, suele haber más mujeres que hombres. Sí. Y eso es un jalón de orejas para los varones de decir, señores, tenemos que ponernos a estudiar, a hacer comunidad, a ser Sí. parte. También los varones Sí. requerimos ser parte, estudiar Sí. la vida de Jesús, conocer al Maestro plenamente, desde los del relato también de los evangelios y del texto bíblico en general. Sí. Así que no sea esta una sensación de que solo las mujeres están invitadas Sí. a los grupos pequeños porque No, no. hay un currículum especial para ellos. No, y hemos tratado también de desplegar obviamente otros estudios, ¿verdad? Por el momento también nos hacen falta facilitadores. Quisiéramos tener muchos más facilitadores, Claro. ¿verdad? Que nos permitiera abrir más grupos con más, ¿verdad? Con otro tipo de estudios también, que de hecho ya tenemos varios estudios de otros libros de la Biblia, Colosenses, ¿verdad? Primera de Pedro, Segunda de Exactamente. Pedro. Ahí están, pero requerimos de más manos para poder, ¿verdad? Seguir abriendo más grupos. Además, ¿verdad? Los grupos pequeños son un espacio para discipular, son un espacio para conectar uno a uno. Y eso es lo que buscamos. Y eso también buscamos con las mujeres, ¿verdad? Lograr un espacio donde discipular. Nosotros tenemos un grupo de mujeres, pero cuando reúnes a 25 mujeres en un espacio, no te da tiempo de conectar uno a uno. Cuando tenemos un estudio que además nos lleva a la Biblia, y que eso es sumamente importante. Nuestros estudios no se tratan de lo que piensa Rebeca o de lo que piensa el facilitador. O de las nuevas enseñanzas psicológicas sobre el rol de la mujer, de las culturales. Exactamente, sino que esto se trata de lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Ahora, el estudio es muy rico, te voy a decir por qué. Porque muestra cómo Jesús rompía las barreras de su tiempo y cómo Jesús dignifica a la mujer de su tiempo, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas personas siguen hoy en día con un pensamiento creyendo que ¿verdad? Que el personaje de Jesús era igual que otros, un machista o una persona que no daba lugar a las mujeres. No, el Evangelio de Jesucristo nos muestra el rol de la mujer y el lugar de la mujer. Y eso es muy importante. ¿Para qué? Para que también nosotros el día de hoy sepamos claramente cuál es nuestro espacio, cuál es nuestro lugar y cuál es nuestro rol de discípulas en el Evangelio de Jesucristo. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Y sí, me encantaría motivar a más mujeres a que puedan participar de este estudio, ¿verdad? Y obviamente, como vos decías, motivar a toda la comunidad a incluirse en un estudio de la vida de Jesús, de las mujeres o de los otros estudios que tal vez próximamente el otro año podamos aperturar o abrir, y motivar también a la comunidad a proveer y dar de su tiempo generosamente para ser un facilitador. Necesitamos más gente que extienda el reino de los cielos a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa mucho en nuestros grupos? Y eso ha sido también fundamental para nuestra comunidad. Esa es mi próxima pregunta. Ajá. ¿Cómo se ve? Ajá. Hay casi un 70% de participación de personas que no son de nuestra comunidad con las que sí son. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite conectar con otras personas, no para que vengan a congregarse con nosotros, que ese no es nunca nuestro interés final, sino para que vayan conociendo de la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios vaya alumbrando tinieblas, como dice la Biblia, ¿verdad? Y vaya impactando sus vidas. Para nosotros es fundamental porque nos permite hacer un trabajo evangelístico y un trabajo de discipulado al mismo tiempo. Tenemos muchos casos de personas que pertenecen a la fe católica romana, por ejemplo, y que participan en nuestros grupos de estudio. Y al final de cuentas, nuestro fin siempre ha sido, con los grupos de estudio y con las predicaciones de los domingos, abrir la Biblia, ver el texto cada quien con sus propios ojos, en un lenguaje que comprende, un principio muy protestante, y a partir de eso poder decir, yo también pienso lo que me están diciendo. Yo decía en la prédica pasada, lo único que es inerrante y falible es la palabra inspirada de Dios. Así es. El facilitador, el pastor, no es ni inerrante, muy capaz de errar, ni es infalible, completamente falible. Entonces, es clave que podamos tener un espacio en el cual simplemente abrimos la palabra y lo hacemos de una cierta manera, pero adicionalmente no solo abrimos la palabra, no solo se facilita, no solo se escucha, sino que además, en lo que nos comentaba, ese siguiente punto donde quiera llevarte, hay comunidad, oración unos por otros. Exacto, es sumamente importante porque esto nos permite
conectar con la gente, escucharla, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, no es lo mismo estar en un grupo en donde hay un montón de mujeres y están escuchando, ¿verdad? Y a veces sí hacemos una dinámica, ¿verdad? Y no es tampoco, ¿verdad? Mi afán menospreciar el espacio, es sumamente importante, pero... Vos lo lideras. Sí, jamás diría que no ocupamos reunión de mujeres, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Son espacios complementarios. ¿Por qué? Porque un grupo pequeño nos permite preguntarle a cada una de las personas que está ahí, ¿qué aprendiste? ¿Qué es lo que logras ver en el texto? Que eso es sumamente importante. Pero además, ¿qué necesidades tienes? ¿Cómo podemos orar por vos? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo te fue en el trabajo, aquello que contaste la semana pasada? Exactamente, ¿verdad? O sea, nos permite conectar con las personas y nos permite también acompañar a las personas en un crecimiento. Y algo muy importante es que sin duda la palabra de Dios cumple su propósito, no nosotros, la palabra. O sea, las personas no son las mismas cuando entran que cuando salen de un estudio, porque la palabra va transformando sus pensamientos, va transformando su carácter, y entonces es muy importante que en ese proceso haya un facilitador que acompañe a la persona en oración, en preguntas difíciles. A veces tal vez la reunión no se termina solo cuando cerramos el Zoom o cuando nos vamos, sino cuando hay preguntas después y hay que contestarlas y hay que acompañar a la persona, ¿verdad? Pero eso nos permite hacer comunidad, y también le permite a los miembros del grupo aprender a hacer comunidad, aprender a estar interesados unos por otros, aprender a que nos necesitamos en oración, nos necesitamos en acompañamiento. Y algo que tal vez es muy, muy relevante es que cada vez que preguntamos en un estudio las aplicaciones de lo que aprendimos ese día, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo habla a cada persona y cómo cada persona, ¿verdad?, logra encontrar riqueza en la palabra de Dios, y cómo todos nos edificamos a través de lo que Dios habla a cada uno por su palabra. Tal cual. Y por eso hacemos grupos pequeños, y dentro de este tenemos el currículum específico de mujeres en la vida de Jesús. Hoy vemos, después de la parábola de los 4 suelos y después de ese acápite adicional que incluye Jesús con la lámpara y la repisa y demás, vemos el pasaje de la madre y los hermanos, que nos recuerda una vez más ese mismo principio. Escuchar la palabra y, como bien acabas de decir, también de los grupos pequeños, y poner en práctica. Así es. Y aplicar. Adicionalmente hablamos de las mujeres, que nos relata Lucas capítulo 8, María, la que llamaban Magdalena, Juana y Susana, y muchas otras, dice, que los ayudaban con sus propios recursos, y cómo Lucas nos muestra este pasaje de mujeres, esta gran cantidad de mujeres a lo largo de su texto, que están participando, que están formando parte de la historia de la persona más importante de todos los tiempos, que Así es Jesús. Y en medio de esto, recordamos que nuestra comunidad tiene un fuerte enfoque en los grupos pequeños y un fuerte interés en que formemos parte de eso. Hay cosas que el domingo en la mañana permite, logra, y son excelentes, y hacemos como adoración corporativa, y hay cosas que para las cuales queremos tener otros espacios en las cuales tenemos un poquito más de cercanía, un poquito más de vínculo. Y eso es parte de lo que queríamos presentar el día de hoy. Esa es también la razón por la cual, una de las razones por las cuales también invitamos a Rebe, que ha estado con estos grupos, que conoce bien el de Mujeres en la Vida de Jesús, y que también es parte del grupo de liderazgo de nuestro equipo de mujeres para Comunidad Nexo. Rebe, creo que eso es todo. Concluimos. Agradecerles. Fue el episodio 82 de Comunidad Nexo. Recordarles varias cosas. Primero, estamos en el mes de noviembre y continúan nuestras celebraciones de domingo, que tendrán lugar las próximas el domingo 16 de noviembre, si Dios quiere, el domingo 23, y este mes el domingo 30 de noviembre también, porque tenemos la conferencia con los profesores invitados del Seminario Teológico Bautista del Sur, un seminario en Estados Unidos, que vendrán para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre. Así que recordarles la conferencia, todavía quedan unos poquitos espacios. Sí, teníamos como 10 espacios. Como 10, literalmente. Si usted se quiere inscribir, todavía hay tiempo. Y el domingo 30 de noviembre, sin necesidad de inscripción, porque es una celebración como cualquier otra nuestra, escucharemos a uno de los profesores predicando
el inicio del capítulo 9 de Lucas. Así que invitarlos cordialmente. Ojalá puedan compartir ese podcast. Ojalá puedan compartirlo con alguna mujer a quien le podría interesar participar del estudio de las mujeres en la vida de Jesús, o con cualquier persona que podría también vincularse con nuestros estudios, sean estos cortos o sean más largos. Pero sin más, les agradecemos el tiempo y nos vemos la próxima. Hasta luego.